palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí, me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están suscritos al canal en el ministerio evangélico La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Cristo. Saludos de el hermano Manuel y de mi esposa Berta, como siempre, a todos los suscriptores y a aquellos que nos han suscrito, que se suscriban para recibir palabra de Dios. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy Dios trae una palabra para el pueblo del Señor, para todos nosotros, en el cual Él lleva por título: Dios está preparando grandes cosas. Dios nos está preparando para grandes cosas. Dios siempre tiene un propósito para cada hijo y cada hija, para cada siervo, cada sierva, para cada hermano y cada hermana, para cada familia que alaban al Señor, que adoran al Señor, que creen en el Señor y que aman al Señor. Pero para ello necesitamos un tiempo de preparación. Y Dios nos está preparando, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Para ello vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 19. Y leo la introducción que dice la bendita y santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Apacentando, en el capítulo 3 dice: Moisés las ovejas de su suegro Jetro, dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Aleluya. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Gloria tenga el nombre del Señor. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, el fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, le dice a Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Vemos, hermanos, que Dios llama a Moisés. Y dice la palabra del Señor que lo llamó desde una zarza. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice que les había visto. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Que él había visto la aflicción de su pueblo. Que su pueblo estaba afligido por Faraón. Pero para que Dios trate con el pueblo al cual él ha escogido, necesita un momento de preparación. Necesita prepararlos. Al igual que Dios llamó a Moisés a través de la zarza para capacitarlo, para que sacara a ese pueblo de Dios de la esclavitud. Pero Dios tuvo que preparar a Moisés. Y así hoy la palabra de Dios dice que Dios nos va a preparar para la venida del Señor, para ser la esposa del Cordero, para ser la novia, para ser la iglesia amada, la de que está sin mancha, sin arruga, que viene a buscar al Señor. Pero para ello necesitamos un momento y un tiempo de preparación que Dios va a trabajar en cada vida de cada uno de nosotros. Unos de una forma, otros de otra, pero Dios nos va a preparar. Hay gente, hermanos, en el mundo que Dios se prepara para cosas de este mundo, de cosas terrenales. Preparan su intelecto para poder trabajar mejor, preparan con estudios para poder llegar a adquirir un empleo, para adquirir una profesión al día de mañana. Pero el intelecto, para lo que es en las cosas de la eternidad, de lo eterno, no cuenta mucho, o más bien no cuenta para Dios en lo eterno. La prueba la tenemos en que Moisés, Dios lo llamó y estuvo que tenerlo el Señor 40 años capacitándolo en intelecto en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Gloria tenga el nombre del Señor. Es bueno estudiar para ayudarnos en el mundo al vivir en el día de hoy, y así ayudarnos en el día a día, y para que sea más fácil la vivencia en el tiempo que estamos en este tiempo. Porque aquel que no estudia tampoco nada y no hace nada, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que vamos a leer en Proverbios. Proverbios capítulo 24. Aleluya. Verso del 30 al 34. Para aquel que no quiera hacer nada, y estoy hablando espiritualmente, incluso para las cosas de Dios, de estar preparados, porque debemos de leer la palabra, debemos de estudiar la palabra, debemos de orar a Dios, debemos de buscar a Dios, desear a Dios, prepararnos. Igual que nos preparamos, como bien decía, hay gente que se prepara, ¿verdad?, para su intelecto, para las cosas terrenales. Debemos de prepararnos para las cosas espirituales y eternas. Dice en Proverbios 24:30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Este hombre tenía un campo de viña, pero era perezoso para trabajar en ese campo, en esa viña. Y Dios nos está alertando de que nuestro campo, nuestra tierra, que somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo, debemos de trabajarlo para que no crezcan aquellas cosas que van a impedir que el Señor pueda llevarnos a Él, porque Él viene a buscar una esposa, una amada sin mancha, sin arruga. Y hay espinas, hay cardos, hay cosas, hay palabras, hay rencores, hay odios, hay temores, hay miedos, hay egocentrismo. Hay tantas cosas que alberga nuestra alma, que este campo debe de ser limpiado. Y su cerca de piedra estaba destruida. Tanto es así que hay gente que está destruida por dentro, que aparentan por fuera una cosa. Como decía el Señor, aquellos fariseos eruditos que se creían que sabían, pero el Señor les dijo: sois como sepulcros blanqueados,
que aparentáis por fuera, pero por dentro sois huesos secos. Estaban llenos de inmundicia, y así hay mucha gente. Y Dios quiere prepararnos, hermanos, y es tiempo de prepararnos para las cosas grandes que vienen de parte de Dios, aleluya, antes de su venida. Un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, y dice la palabra de Dios que así vendrá como caminante la necesidad y tu pobreza como hombre armado. Viene pobreza como un caminante, hermanos, para aquel que es perezoso. Por eso digo que el intelecto para lo que es en las cosas de la eternidad, en lo eterno, cuenta poco. La prueba teníamos, como decíamos, que 40 años tuvo a Moisés el Señor. Él había estudiado la cultura, la ciencia, que era la ciencia máxima en Egipcio. Él venía a través de Faraón, habiendo estudiado sus leyes, sus formas, sus maneras. Así nosotros venimos, cuando venimos a Cristo, venimos con unos estudios del mundo, con unas formas, unas maneras, una forma de hablar, una forma incluso de vestir, una forma incluso de nuestro pensar, que no es el que se adapta a lo que Dios quiere. Y Dios tiene que tratarnos en ese desierto como a Moisés. Dios tiene que prepararnos, porque Él quiere prepararnos para salir de la esclavitud, para salir a la tierra que fluye leche y miel, para llevarnos a la nueva Canaán. Estudiando su cultura y su ciencia máxima estuvo durante 40 años Moisés. Era sostenido y promovido por Faraón, de tal manera que nada le faltaba en cuanto a aquel, en su manera de vivir y su tiempo. Y es que Faraón es un prototipo de Satanás. Y así Satanás haya gente, ¿verdad?, que le capacita con inteligencia, desarrollándolo, con cosas ofreciendo para que tengan poder, para que no les falte de nada. Pero eso es un querer abarcar, un querer poder, un querer tener, que va a ser ficticio y no va a ser duradero ni eterno. Va a ser pasajero, porque lo que Dios da no lo quita, pero Satanás lo que te da luego te va a pasar cuentas más adelante. Por eso Dios tenía de antemano, pero no solamente no estaba preparando a Moisés, que es el prototipo, hablando aquí, simbolizando a Cristo, Moisés como si fuera Cristo que venía por su pueblo, sino que también estaba preparando a su pueblo, pues el pueblo de Dios rechazaba la mano de Dios, rechazaba al Señor. Necesitamos, por lo tanto, escuchar y llenarnos de Dios, de lo que Dios quiere para con nosotros, para que haya una liberación de veras en nuestra vida, en nuestra tierra. Se necesita que haya una preparación, tanto nosotros como pueblo de Dios, como aquellos ministros que están para ministrar, para preparar al pueblo del Señor. Puede haber un ministro bien preparado, pero quizás un pueblo que no lo recibe. El mismo Cristo dice la palabra del Señor que no pudo hacer milagros en cierta ciudad por la incredulidad. Y hoy vemos en el pueblo de Dios que hay mucha incredulidad. Hermanos, aunque duela decirlo, es así. Hay gente que tienen problemas, que tienen enfermedades, y vienen al Señor y les oras para que buscan de Dios a través de hombres, de siervos, a través de congregaciones, de iglesias, y no llega esa sanidad ni esa liberación porque hay incredulidad todavía en ellos. No están preparados para recibir la palabra de Dios. Dios, para liberar a Israel, lo preparó en el desierto, y allí le da la preparación espiritual que necesitaba. ¿Y cuál era la preparación espiritual para el pueblo en el desierto? ¿Cómo es así, hermano Manolo? ¿Cómo el Señor los preparó? Los preparó a través de Faraón, cuando les hacía trabajar el doble. Y cuando se vieron apretados, cuando se vieron oprimidos, cuando se vieron afrentados por Faraón, entonces, como dice la palabra y hemos escuchado, que dice en el capítulo 3, versículo 7, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo y oído el clamor. Oyó el clamor, porque ahí es donde Dios trabaja. Cuando nosotros no queremos acercarnos al Señor, porque Dios es bueno, Dios es misericordia, Él va a hacer que vengan los opresores, o va a hacer que las circunstancias, que los problemas que nos opriman, para clamar a Dios. Por eso dice la palabra del Señor: clama a mí.
Clamé al Señor y Él oyó. Pero ¿cuándo oye el Señor? Cuando clamamos a Dios. ¿Y cuando clamamos? Cuando nos vemos ya oprimidos, cuando nos vemos ya en la necesidad. Y el pueblo, en la ausencia de Moisés, se quedó cargado por Faraón, porque por medio de Dios, a través de Moisés, por las plagas que había hecho, Faraón imponía más trabajo, ponía más esclavitud en el pueblo. Y así ocurre, hermano. Cuando vienes al Señor, Faraón, que está simbolizando a Satanás, no quiere que te acerques al Señor para nada. No quiere que sepas de la palabra. No quiere que sepas para que salgas de esa esclavitud que traemos del mundo en cuanto a pensamientos, en cuanto a formas, a maneras, a hablar, a comportarnos. Porque traemos una forma del mundo. Y el mundo es enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por lo tanto, es mejor ser amigo. Y no solo amigo, sino que cuando has aceptado a Cristo, has sido hijo e hija de Dios. Y eso es lo importante. Entonces el pueblo se preparó espiritualmente, clamando al Señor. A veces Dios no nos responde a lo que nosotros queremos porque no clamamos. Parece como que no necesitamos de clamar al Señor. ¿Cuál es la mejor preparación para el creyente? Es cuando en las apreturas, en los problemas, en las circunstancias, Dios hace que clamemos a Él y que necesitemos de Él. Por eso, el método de Dios es el método de apretar. ¿Y cuál es el método de apretar? Gloria tenga el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor fue a Getsemaní, tenemos que pasar también por ese Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, donde era prensado la aceituna para sacar aquello, el aceite. Y así el Señor quiere que pasemos por el Getsemaní a veces. A veces estamos pasando por ese Getsemaní, por esa circunstancia, por ese problema, por esa enfermedad, por esa forma de ser, por este carácter. Y Dios tiene que apretar, pasar por el Getsemaní. Y a veces no queremos pasar por ahí. Como el Señor dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Él entendió que solo se haga conforme tu voluntad, pero que sea tu voluntad. Era la voluntad del Padre de que pasara por esa prensa. Y a veces es la voluntad de Dios de que estemos afrentados, de que estemos ahí en la prensa, de que vengan circunstancias y problemas para que nos acerquemos más a Él, para que Él saque de nosotros lo mejor, porque viene un momento en que Dios nos va a preparar. Gloria tenga el nombre del Señor. Dios te está preparando. Aleluya. Nosotros con nuestros hijos a veces, ¿verdad? Cuando nos piden cosas, le facilitamos las cosas. Pero el Dios de la Biblia, tiene otra manera de actuar. El Dios de la Biblia, a su hijo, al que ama, a su hija, a ti que me escuchas, a ti que me ves, hermano y hermana, disciplina. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Y gloria a Dios por la disciplina del Señor, porque nos lleva a bendición. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no solo las que nos ocurren a nosotros, sino también lo que demanda Dios de nosotros. Aleluya. Para recibir de Dios en el desierto, en la carga, cuando viene el problema, ahí es cuando Dios va a actuar. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada ni nadie que clame más a Dios cuando tiene problemas. Aleluya. Mientras estamos bien, mientras tenemos sustento, mientras tenemos abrigo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. No buscamos tanto de Dios, no clamamos tanto a Dios, pero cuando vienen las apreturas, cuando viene la prensa del Getsemaní, cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, el problema, cuando viene la situación, cuando vienen las riñas con tu esposo, con tu esposa, cuando vienen los cabreos en tu mente, cuando vienen los rencores, los odios que albergas, que hay que sacarlos ahí, Dios es cuando más nos oprime, ahí es cuando más debemos de buscar a Dios, porque Dios nos quiere preparar. Solo en el desierto, solo cuando estás sin ganas, solo cuando estás sin fuerzas, cuando no hay nadie, tú y el Señor, ahí el Señor quiere prepararte. Y quizás estás pasando por ese desierto. Todos hemos pasado y tenemos un desierto aparte. Pero en cada desierto siempre hay un oasis, que es la palabra de Dios, la palabra de gloria, la palabra de bendición, la palabra de autoridad. Siendo una figuración, Moisés preparado, enviado como Cristo para buscar al pueblo del Señor. El Señor dice la palabra que Él vino a los suyos, como Moisés fue al pueblo en representación de Cristo. Moisés es el tipo, por lo tanto, de Cristo. Y Cristo se fue de la tierra para volver. Aleluya.
Así Moisés se fue de Egipto, pero para volver a buscar a su pueblo. Así el Señor va a venir a buscar a su pueblo. En el caso de Moisés sucede que mientras se va, dice la palabra que encontró a una persona idónea. Se encontró a la novia y la encuentra en el desierto y la toma por esposa, la cual se llama Séfora. Así Cristo se va rechazado por los suyos, porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y se marchó, pero va a volver, aleluya, para con su novia, que es la iglesia, que somos usted y yo. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo ha pasado a ser miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia del Señor, miembro de la esposa del Cordero. Aleluya. Y antes de volver con juicio, dice la palabra que se casa. Tanto Moisés como se casó, Cristo tendrá las bodas del Cordero. Por eso antes de los juicios de la tierra tiene que haber un casamiento para la novia, para la iglesia de Cristo. Y Dios nos está preparando para ello. Yo no sé usted, hermano, si cree o no cree. Yo creo que Cristo viene, aleluya, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y estaremos con el Señor, aleluya, gloria a Dios. Solo que el casamiento de Moisés fue en el desierto, pero el casamiento de la iglesia con el Señor será en el arrebatamiento en las nubes. Después que se casa, ya casado, regresó para rescatar a su pueblo, y Cristo regresará igualmente. Por eso el Señor, antes de llevar el mensaje final a la tierra, lo tiene que hacer que lo viva su pueblo, que lo viva su iglesia. Y como, hermanos, los cristianos primeros tenemos que pasar por la prueba de Dios, vivir las experiencias de Dios, vivir y estar preparados en lo que Dios quiere. Porque igualmente en 1 de Pedro 4:17 dice que también el juicio empezará por mi casa, dice la palabra del Señor, por su iglesia. Al igual que Dios nos prepara para ser llevados con Cristo, también los juicios de Dios, el juicio empezará por su iglesia. Aleluya. Por eso debemos de estar preparados, porque Dios nos va a preparar y nos está preparando para grandes cosas. Por lo tanto, Moisés dice que fue a los ancianos. Dijo el Señor, ve, los reúne y les dice, yo vengo de parte de Dios. Ahora ellos dicen, ¿y cómo vamos a saber que vienes de parte de Dios? Y Moisés les dice, la vara que tengo en la mano. Aleluya. Traigo una vara, traigo una representación. La vara estaba representando la autoridad. La vara estaba representando el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Vais a ver, decía Moisés, parafraseando, la autoridad, el poder que esta vara va a hacer en mi mano a Faraón. Aleluya. Para afianzarnos en la fe, hermano, de las cosas que Dios tiene para con nosotros, debemos de tener esa vara. Y la vara representa a Cristo, representa autoridad, representa poder. El pueblo de Dios hoy, hermanos, tiene que ver el poder, tiene que ver que hay vara, que hay autoridad. Aleluya. No me refiero a vara para pegar. Gloria tenga el nombre del Señor. Sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Pero sí una vara para corregir, una vara para tener autoridad. Porque hay iglesias, hermanos, que están muertas, vacías, religiosas, que hay mucha palabra, pero si la palabra no va con la autoridad dada de Dios, es palabra vana, es palabra vacía, palabra que retiñe como címbalo, que retiñe, dice la palabra del Señor. Pero cuando la palabra va con autoridad, la palabra va con ese poder que Dios ha dado, aleluya, porque su palabra es espíritu y vida. Por eso recibe esta palabra de parte de Dios, aleluya. Si estás pasando por prueba, por circunstancia, toma la autoridad que Dios te ha dado. Echa fuera todo desánimo, echa fuera todo impedimento, toda maquinación del diablo, toda obra que venga de parte del diablo, échala fuera de tu casa, fuera de tu hogar, fuera de tu matrimonio, fuera de tus hijos, en el nombre que es sobre todo nombre, que es la palabra de Dios, la autoridad que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús, reprende todo aquello que viene de parte del diablo, que no es de la gloria del Señor, porque Dios te está preparando, aleluya. El evangelio es poder y poder de Dios, y tenemos que verlo con nuestros ojos, aleluya. Hoy más que nunca se necesitan ministros, aleluya, y pueblo que tenga autoridad de Dios, que tenga palabra de Dios. Por eso en el nombre de poderoso de Jesús envío palabra de bendición sobre tu vida, envío palabra de liberación ahí donde estás, envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Solamente
le dijo el Señor, reúne a mi pueblo, reúne a los ancianos, y hasta que mi pueblo esté convencido, hasta que mi pueblo esté lleno de fe, lleno de poder, entonces lleva el mensaje a Faraón. Aleluya. Porque cuando hay un pueblo lleno de poder, de autoridad, Faraón, que representa a Satanás, como bien dije, que Jehová lo reprenda, aleluya, porque él es un enemigo derrotado. Escucha bien, Satanás ya está derrotado, aleluya, no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios, con los que están sellados con el Espíritu Santo, gloria tenga el nombre del Señor, los que han sido limpiados por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Por eso la iglesia, hermanos, el Señor está en estos últimos tiempos avivando el pueblo de Dios, y hoy traigo esta palabra, que Dios te está preparando, que Dios nos va a preparar para cosas mayores y maravillosas, aleluya, antes de su venida. Somos nosotros quien vemos el poder de Dios cuando vemos esa autoridad y ese poder. Y Dios nos lo ha dado, esa autoridad y ese poder. En el libro de Marcos, aleluya. Vamos a leer en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aleluya. Que es el último capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Miren la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Gloria tenga el nombre del Señor. Y a veces estamos acongojados, estamos como decaídos, estamos deprimidos, porque no sabemos, porque no leemos. Y no solo leemos, sino la palabra, la fe viene por el oír. Hay que oír, pero no solo ser oidores, sino hacedores. ¿Y cómo soy hacedor? Cuando la recibo, cuando la amo, cuando la quiero, cuando la actúo en mi vida a través de ella. Y dice así, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice la palabra del Señor, y estas señales, debe haber señales de parte de Dios, seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Gloria tenga el nombre del Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay gente que no cree que hay seres espirituales que están actuando en sus vidas, y creen que es por mi carácter, por mi forma, que es mi yo. No. Hay seres espirituales que actúan en tu mente, en tu corazón y en el hábito que tú tienes que te lleva a pecar delante de Dios, que tú no puedes, porque no has entregado ese área a Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. No dice quizás, o a lo mejor, o que vas a seguir un año y otro año, no, verdaderamente seréis libres. ¿Cuándo somos libres? Cuando entrego a Cristo. ¿Y cuando entrego a Cristo? Cuando he oído de su palabra, que la palabra es Cristo, y la pongo por obra. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús que los demonios no pueden estar acosándote. Los demonios no pueden estar atormentando, porque los demonios atormentan. Y hay mucha gente cristiana en las iglesias que alaban, que cantan, que danzan, que ministran, pero están atormentados por los demonios, porque no tienen la autoridad y el poder que Dios les ha otorgado, o no saben o no conocen la autoridad y el poder que tenemos. Por eso cuando viene el demonio acosándote, ahí reprende al diablo, reprende al desánimo, reprende a la depresión, reprende a la opresión. En el nombre poderoso de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas a través del Espíritu Santo. Necesitamos recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando estaban los 120 en el aposento alto, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos en forma de lenguas de fuego, y hablaban y conocían el lenguaje espiritual, el lenguaje del Espíritu. Oh, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la autoridad, esta es la preparación que Dios quiere para con su pueblo. Dios viene a buscar un pueblo preparado, no viene a buscar un pueblo de desanimados, un pueblo que están depresivos, un pueblo que dicen, bueno, tal vez, si Dios quiere me sano, si Dios quiere esto. Dios quiere, aleluya, porque si tú quieres el bien para tu hijo, cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial. Él quiere que
que tengas autoridad. Él quiere darte y Él te ha dado esa autoridad. Solamente es saber tomar la autoridad que Dios nos ha dado. La iglesia, hermanos, el Señor está en estos últimos tiempos, por lo tanto, avivando. Aleluya. Y necesitamos la vara de Dios, la autoridad, el poder en nuestra mano. Es interesante oír la palabra de Dios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Es interesante los mensajes, aleluya, gloria a Dios. Pero si la palabra no va con la autoridad, es palabra vacía. Necesitamos oírla, amarla, creerla, hacerla, tomarla y declararla, la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. No porque lo diga el hermano Manolo, no porque lo diga el siervo o el profeta, sino porque lo dice Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si yo creo lo que Dios me ha dicho en su palabra, aleluya, que en su nombre echaremos fuera demonios, se tienen que ir. En el nombre de Jesús. La encomienda de todos nosotros es muy importante. Por lo tanto, sabemos que en estos últimos tiempos, Faraón, que está representando a Satanás, no va a dejar ir a nadie sino con mano fuerte, como leímos. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. No dice que nos va a tener ahí siempre Faraón. No, sino que os va a dejar ir, pero con mano fuerte. Pero para luchar contra mano fuerte se necesita la autoridad, se necesita el poder, se necesita estar preparados. Aleluya. Y Dios nos tiene esa preparación. Aleluya. Faraón no va a dejar ir a nadie si no ve el poder en nosotros. Aleluya. Cuando hay un cristiano que está tibio, cuando hay un cristiano que está cabizbajo, cuando hay un cristiano que parece que no puede nada, ahí es donde más trabaja Satanás. Porque sabe que te falta la autoridad, que te falta la vara, que te falta el poder, que te falta lo que Dios ya te ha otorgado. Porque dice que a los que le recibieron en su nombre les ha dado potestad, aleluya, de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos la autoridad y el poder que Él nos ha otorgado. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 1 de Éxodo dice: entonces Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y hoy Dios te dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Aleluya. No necesitas ver algo en tu mano físico, como por ejemplo este bolígrafo o la vara, no. En tu mano quiere decir en ti. ¿Qué tienes a tu mano? Tenemos la palabra de Dios. Aleluya. La palabra es poder de Dios. La palabra es espíritu. La palabra es vida. La palabra es gloria. La palabra es bendición. La palabra es liberación. La palabra restaura. La palabra anima. La palabra rompe ataduras, rompe cadenas, rompe yugos, echa fuera demonios. Aleluya. Gloria a Dios. Por la palabra tenemos la eternidad. Perdón. Por la palabra tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Conocemos a Cristo por la palabra. Conocemos las bendiciones por la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Moisés no decía mentira ninguna. Era verdad que Dios se le había aparecido en una zarza, pero él les decía: ¿y cómo me van a creer? Porque a veces decimos: ¿y cómo me creerán? Porque la gente estaba tan esclavizada, hermanos, estaban tan dominados por el enemigo que no eran capaces de creer nada. Y así ocurre, y me hablaba el Señor. Porque a veces yo le pregunto y le digo al Señor: Señor, si oramos, si le explicamos, si ministramos, pero no creen. Porque el Señor me decía que están tan esclavizados, tan dominados por Faraón, aleluya, que no creen las palabras. Y por eso el Señor me decía que necesitan una preparación, al igual que nosotros, para ministrar a las almas. Y es la autoridad de Dios, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque hoy se necesita ver la autoridad y el poder de Dios. Aleluya. El Señor les dijo en una ocasión: si no viereis señales, no creeréis. Y empezó a hacer señales. Y Dios me decía que en la dureza del corazón Él va a empezar a hacer señales.
porque Faraón endurecía su corazón, pero el Señor no dejaba de hacer señales. Y así va a ocurrir. Si no creen a la palabra, creerán a las señales. Aleluya. Una mujer viuda, la viuda de Naín, rodeada de un montón de gente cuando iba a enterrar a su único hijo. Gloria tenga el nombre del Señor. Recibiría palabras de ánimo, recibiría palabras de consuelo, de mucha gente alrededor. Pero ninguna de esas palabras le podía devolver, aleluya, santo, lo que más anhelaba, lo que más quería. Oh, gloria a Dios. Siento la presencia de Dios esta palabra. Tú quizás estás esperando algo de parte de Dios. Y has tenido muchas palabras de amigos, muchas palabras de hermanos, muchas palabras en la iglesia, muchas palabras a través de profetas. Pero no has recibido aún, aleluya, el consuelo porque no te has encontrado con la palabra verdadera. Aleluya. Esta mujer se encontró de frente con la palabra verdadera que es Cristo. Aleluya. Cuando te vayas a encontrar con Cristo, entonces Cristo va a sacarte de esa situación. Necesitas un encuentro con Cristo, aleluya, frente a frente. Y esta mujer, rodeada de multitud de gente, que quizá le daban ánimo, que quizá le decían adelante, que quizá le traían consuelo, que quizá le daban un pañuelo para con sus lágrimas, pero ni nadie podía traer y devolverle lo que había perdido, aleluya. Pero hay alguien, aleluya, que en esa situación, en esa circunstancia, en ese momento de opresión, en el cual quizá tú estás pasando, tú que me ves, en ese momento que crees que todo está perdido, que el problema es más grande, déjame decirte que hay un Dios más grande que los problemas, aleluya. Hay un Dios todopoderoso, aleluya, que todo lo puede. Y se encontró esta mujer con ese Cristo, aleluya. Y él paró aquella multitud. Y a la mujer le envió una palabra, aleluya, que no era una palabra de ánimo como estamos acostumbrados a decir, todo te va a ir bien, hermano. Y creamos fábulas a la gente que se creen a sí mismos, pero que siguen estando un año y otro año igual. Y no es así, hermano. Esta mujer recibió una palabra en la cual iba muy contraria a lo que quería recibir. Jesús, al verla, aleluya, le dijo, aleluya, no llores más, aleluya. ¿Cómo es posible que una mujer que ha perdido a su marido, que dice la palabra que era viuda, la viuda de Naín, que perdió a su único hijo, que era el sustento de su hogar, lo que la mantenía a seguir adelante, lo que la mantenía a tener gloria, tener felicidad en esa vida, aleluya, tú que eres la vida, aleluya, que no te conozco de nada, aleluya, por eso esta mujer no entendía la palabra, hasta que luego recibió el milagro de la palabra. Gloria tenga el nombre del Señor. Quizás no entiendas la palabra porque no has recibido el milagro. Esta mujer entonces escuchó, no llores más. ¿Cómo me dices a mí que no llore más? Cuando estoy en un corazón contristado, un corazón roto, un corazón de angustia. Pero Jesús estaba yendo más adentro de ahí. Le estaba diciendo, no llores más, porque yo he vencido a la muerte. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la respuesta a tu problema. Él es la respuesta a tu circunstancia. Él es la respuesta y la solución a esa enfermedad que estás pasando. Tú que estás en esa cama, Ishamay Areba, siento la presencia de Dios. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Hoy Dios te levanta de ahí. Hoy Dios restaura tu vida. Hoy Dios rompe esas cadenas. Hoy Dios sana al enfermo. Hoy Dios liberta al cautivo. Recíbela en el nombre de Jesús. Y dice que mandó parar, aleluya, a los que llevaban el fénetro. Gloria tenga el nombre del Señor. Cuando mandó parar a los que llevaban el fénetro, cogió a la mano del joven y lo levantó. Le devolvió a la mujer lo que ella quería. Aleluya. No solo devolvió la vida al joven, no solo devolvió la esperanza a la mujer, sino que quitó la carga de aquellos que llevaban al joven. Aleluya. Por eso el Señor no solo va a quitar la carga, te va a devolver la esperanza, te va a devolver, porque Dios tiene palabra y quiere prepararnos, y necesitamos la palabra de autoridad, la palabra que echa fuera demonios, la palabra que sana al enfermo, la palabra que levanta, aleluya, al caído, la palabra que liberta al cautivo, la palabra que restaura a aquello que está roto, aleluya, la palabra que abre puertas donde se han cerrado, y Shamay Areba, Koaraba, Saya, la palabra eterna de vida, la palabra de gloria. Por eso el sepelio se detuvo.
y habló palabras, aleluya, pero palabras con autoridad. El Señor llevó consuelo, amén. El Señor llevó bendición y palabra, pero también llevó el poder de la palabra con él, aleluya, gloria a Dios. Dios quiere llevarnos de fe, que caminemos en su fe, aleluya. En una ocasión el Señor entra en un hogar, aleluya, y allí estaba Marta, que estaba en la cocina, pero también estaba María escuchando las palabras de Jesús, aleluya. María estaba en la sala oyendo la palabra. Jesús, cuando está dentro de nuestra vida, debemos de saber estar en la sala con Jesús, oír la palabra de Dios. Porque nos afanan tantas cosas para querer agradar al Señor que dejamos de atender a su palabra. Aleluya. Las iglesias están llenas de afanes, de bailes, de danzas, de profecías, de teatros, de cosas mímicas, mimos, espectáculos. Son como esa Marta afanada por agradar al Señor, pero no están escuchando la palabra de Dios. ¡Ay, santo! Cuando se escucha la palabra de Dios como María, escoges la mejor parte, porque escoges la autoridad, escoges el poder, escoges la bendición, escoges la salvación, escoges la gloria. Aleluya. Necesitamos tener esa fe para hacer la palabra de Dios en nuestra vida cada día. Palabra de gloria, de poder y de autoridad. Oír es más importante que servir. Santo es el Señor. Aleluya. No podemos servir sin haber oído antes. Por eso el Señor, antes de decirles id por el mundo, primeramente les dijo, venid a mí. Aleluya, gloria a Dios. Y aprended de mí. Y luego id. Para poder servir primeramente hay que venir, oír y después ir a predicar la palabra de Dios. Pero hay que venir a Jesús. Para poder predicar, no crea que va cualquiera. Hay que pasar por el aposento alto. Aleluya. Para recibir la autoridad, para recibir el poder, para recibir la palabra. El Señor estuvo, antes de ejercitar su ministerio, 30 años percibiendo, reflexionando, tal que así que dice la palabra del Señor que a los 12 años estaba lleno de sabiduría y de gracia, de tal manera que predicando en el templo con 12 años, aleluya, le predicaba a los eruditos, le predicaba a los sabios, aleluya. Pero miren, me llama la atención que con 12 años, dando la palabra en el templo, nadie salió salvo por escuchar esa palabra. Aleluya. ¿Y saben por qué? No porque no fuera con autoridad y con poder, sino a todo lo contrario. Era demasiada autoridad y poder para recibirlos aquellos que no sabían escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eran palabras que traían mucha luz, de tal manera que los dejó ciegos. A los sabios los dejó pasmados con su sabiduría. Porque se necesita estar atentos antes para recibir palabra de autoridad, oírla. Aleluya. En cambio después, aleluya, en el Jordán, las palabras de Cristo una vez que pasó por el Jordán y el desierto, dice que aún los niños las entendían. Porque era una palabra que compungía, una palabra que convertía, una palabra que salvaba, una palabra, aleluya, que a los leprosos sanaba, una palabra que a los ciegos le daba la vista, una palabra que a los mudos le devolvía el habla, aleluya, porque era una palabra acompañada con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que vino del desierto lleno del poder del Espíritu Santo, aleluya. Por eso Dios nos está preparando. Y esta advertencia, estar preparados. Debemos de pasar por el desierto para estar preparados. Tenemos que unir la palabra con la autoridad. Aleluya.
con el poder del Espíritu. Porque si no, como empecé, Satanás no soltará las almas sino con mano fuerte. Aleluya. Pero quiero decirte algo, en el nombre poderoso de Jesús tenemos la autoridad. Y en el nombre de Jesús ordenamos, tenemos la autoridad para atar y desatar. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desataréis será desatado en el cielo. Por eso tenemos la autoridad para atar toda maquinación del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tenemos la autoridad para desatar las ligaduras que el diablo ha traído con cegamiento, con incredulidad, está poniendo adormecimiento en las vidas. Por eso ordenamos en el nombre de Jesús que Satanás suelta las vidas en el nombre de Jesús. Suelta a los jóvenes, suelta a las familias en el nombre poderoso de Jesús.